Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén oyendo. Nosotros estamos de Caracas, Venezuela, transmitiendo a través de los estudios de Mundo UR Web, su podcast Parte Médico con temas de salud de interés en general para toda la comunidad. Hoy de nuevo con un nuevo tema interesante. Recordarle como siempre nuestras señas en redes sociales, @Mundo UR Web, @Julio Castro M. Salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también estamos en Spotify y Apple Music. En cada uno de los buscadores ponen Parte Médico Julio Castro y ahí salen cada uno de los programas que hemos hecho. Habitualmente sale de primero el programa más reciente y por ahí pueden verlo. Este programa pueden compartirlo a través de sus redes sociales, a través del link que está abajo que dice compartir, la flechita que va hacia su izquierda. Ahí lo pueden compartir, copian el link y lo pueden copiar y lo pueden suscribirse a través de la campanita también para que sepan cuando les llegan nuevos programas y así poder saber de toda nuestra programación. Igualmente, de lunes a viernes en 99.9 FM, Marisabel Párraga, a las 7 de la noche, radio, hace un resumen de cada uno de los programas que están en toda la plataforma de Mundo UR Web y por ahí pueden saber de qué van cada uno de los programas que tenemos en la programación semanal. Bueno, un placer de nuevo, como les dije, estar con ustedes. Hoy vamos a ver otro tema oftalmológico, sobre todo por su frecuencia, una enfermedad particularmente frecuente, ya la vamos a ver, para eso tenemos una invitada querida, la doctora María Alejandra Benavides. La doctora María Alejandra Benavides es médico graduado en la Universidad de Carabobo, médico oftalmólogo, graduado en Venezuela, trabaja actualmente en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en el IUMO, que es el Centro Oftalmológico en la Trinidad. Además, María Alejandra es una buena fotógrafa, piloto de dron, buena amiga y una mujer con mucha experiencia en el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de las cataratas. Mari, bienvenida a nuestro podcast y un placer que estés con nosotros. Un honor que sea Julio Castro el que me invite, de verdad que me siento muy halagada de hablar de lo que yo hago y bueno, todo lo que me gusta, ¿no? Así es, Mari. Aquí la idea, esto es una conversación habitualmente entre amigos para población general, para que entienda un Ok, poco las cosas que nosotros hacemos y lo que hacemos en el día a día. Y lo primero que te preguntaría, que es una definición de catarata, y un poco siempre me llamó la atención, porque ese nombre que se parece a otra cosa, que es una catarata, que no, quizás no tenga mucho que ver, pero un poco explicar a la gente qué significa la catarata. bueno, fíjate. Eh, Primero, para definir la catarata, yo traje un módulo aquí del ojo Buenísimo. y tenemos que saber qué es el cristalino. El cristalino es un lente natural que tenemos dentro del ojo que, como su nombre lo dice, debe ser transparente, cristalino. Y él es el que se pone opaco y al ponerse opaco se define como catarata. Y la catarata puede ser de diferentes tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si se ve bien, Sí, pero sí, se tienen ve perfecto. una opacidad, hay varios tipos de catarata, para empezar por ahí. El cristalino es como si fuera, imagínate, un durazno, pero transparente. Entonces tiene la corteza, tiene el núcleo y tiene la periferia. Entonces, él se puede poner opaco en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí podemos tener lo que llamamos una cortical anterior. Una cortical periférica. Pues, la opacidad es la periferia del cristalino. Si comenzamos a hablar verdaderamente de catarata, ¿por qué es la catarata? Bueno, puede ser de varios tipos. Puede ser congénita, que nace con él. Puede ser traumática por un golpe. Puede ser metabólica, pacientes diabéticos, o por radiación, son pacientes soldadores. Y bueno, la más común es por edad, mal llamada senil, pero sí puede presentarse por la edad, la opacidad del cristalino. Ok, fíjate, podemos decir que la opacidad del cristalino en el caso de la mal llamada senil es parte del proceso de envejecimiento del ser humano. La pregunta se traduce en una cosa: todo el mundo termina teniendo cataratas de una u otra manera a medida que pasa la edad. Todos vamos allá, Ok, todos vamos a tener catarata. okay. Y sabes por... Porque, Ajá. perdón, el cristalino está compuesto como de fibras adentro. Entonces ellas se van poniendo opacas, las capas, todo eso es un proceso degenerativo que todos vamos para allá. Ok, o sea que al final, de alguna manera u otra, todos vamos a tener cataratas más temprano o más tarde, ¿no? Sí, claro, hay quienes la pueden tener temprano por otras causas, pero por edad, el, un 60-65% podemos tener catarata a los 60-65 años de edad. Ok. Es un porcentaje alto. ¿Hay algún factor de riesgo
temprano para cataratas, sobre todo en personas jóvenes. No, no la catarata, diríamos que se produce como parte del envejecimiento natural, sino qué factores de riesgo puede uno identificar para que no tener cataratas a los 30, 40 años, que es algo donde uno no esperaría tener cataratas. Fíjate, ahí una de las principales en jóvenes es el abuso en tal caso de medicamentos como esteroides. Entonces, es una catarata medicamentosa o por un trauma, ¿no? Sería en jóvenes. Eh, Puede ser una congénita que no le afecta visión y en el tiempo la tiene y empieza a encandilarse el paciente, pero generalmente es por el abuso de esteroides y es una catarata medicamentosa. Entonces es importante que a veces cuando se automedican con antibióticos con esteroides, se los usan por mucho tiempo y hacen no sé, este tipo de catarata, fíjense. Es una catarata medicamentosa, es en la parte de atrás del cristalino. Si vemos el cristalino de lado, es en la parte de atrás del cristalino. Y eso se produce por esteroides tópicos en gotas, ¿no? Que a veces la gente no Y sabe que bueno, unas gotas oculares tienen esteroides, ¿no? exactamente. Y también pacientes que inhaladores Ah. o que tomen esteroides pueden producirle también, pero una de las más características es por el uso o abuso del esteroide. Fíjate, con este tema de las pantallas, que todo el mundo está pegado a la pantalla del celular, a la pantalla del iPad, ¿hay alguna evidencia de que los nuevos hábitos relacionados, sobre todo desde niños, con ver pantallas luminosas, pueda predecir un aumento de la frecuencia de cataratas en la adultez de esas personas? Como tal, no, pero lo que más se ha visto es por miopía. Y es más, ahorita tenemos un estudio para ver la progresión de miopía porque durante la pandemia que estuvimos mucho tiempo trabajando de cerca, sobre todo en niños, se vio un número aumentado, un porcentaje aumentado de miopía en estos niños. Mira, una pregunta es, ¿cómo ve un paciente que tiene cataratas? Porque bueno, a lo mejor la gente entiende que es una catarata, pero quizás no puede identificar tempranamente que de verdad tiene cataratas, porque entiendo que mucha gente, inclusive por ejemplo mi madre cuando la operaron, después que la operaron, dije, mi hijo, yo no sabía que estaba viendo tan mal, porque es un fenómeno progresivo. ¿Cómo la gente puede identificar tempranamente que está en un proceso de catarata? Fíjate, es que no hay un síntoma que tú puedas decir. Probablemente el paciente se da cuenta, es verdad, cuando se opera el primer ojo es que compara la visión con el otro, pero una de las cosas que puede ver es borroso, pero borroso podemos ver por cualquier cosa. El encandilamiento puede ser otro síntoma, pero es verdad, cuando se operan el primer ojo se dan cuenta. Hay dos cosas que dicen la señora, que las arrugas no las tenía y la casa estaba sucia porque ven el polvo. Pero sí, no hay un síntoma definido de pérdida más. Puede ser que a lo mejor los colores no los sientas en la misma intensidad. Entonces, cuando quitas el cristalino, se dan cuenta, y cuando pones el lente, porque hay que meter un lente intraocular, se dan cuenta de la diferencia de color y de calidad visual. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a una persona que no tenga vicio de refracción? Es una persona que no use anteojos como tú y yo que usamos anteojos. ¿Okay? ¿Cuándo Eh, debería ir al oftalmólogo como una evaluación rutinaria para ver, porque ya está entrando en la tercera, cuarta década de la vida, que debería hacerse un chequeo para despistaje de cataratas, glaucoma, todas esas enfermedades oculares que son prevalentes? Fíjate, la evaluación oftalmológica debería ser anual y sobre todo comienza desde niños. En los niños, desde que van a entrar al colegio y la lectura es importante una evaluación. Ahora, en adultos, sobre todo si tiene una patología alterna, diabético, hipertenso, es importante la evaluación anual. Y ya hay una edad entre 55, 60 para arriba que sí es la probabilidad que tenga cataratas, lo ideal es la evaluación oftalmológica. He visto cosas ahí que me llaman la atención, sobre todo ahora en redes sociales, TikTok y tal. Por ejemplo, que hay métodos que dicen que si la miopía o el antismatismo mejora que si con ejercicio, unas medidas medio alternativas. ¿Hay algunas cosas de estas alternativas y si funcionan o no funcionan para la catarata? Fíjate, incluso hablan de unas gotitas. O sea, hay unas gotas para presbicia, pero es una gota que han patentado varias personas, pero es más que todo una pilocarpina o sea, la pilocarpina sabes que cierra la pupila y Sí. entonces mejora la contracción del músculo y entonces el paciente enfoca de ser. Como tal, no hay ninguna gota que quite la catarata. Se habla de una carnitina ahí, pero no es verdad. Eh,
Tratamiento como tal es quirúrgico. La cirugía, o sea, hay que hacer una cirugía de catarata, quitar el cristalino opaco y introducir un lente intraocular. Pero tratamiento, ejercicio, gota, como tal no. Ok. Explícanos un poco en qué consiste la operación, porque mucha gente tiene como miedo que le toquen los ojos, ¿no? O sea, voy a una Sí. operación y voy a quedar y que me van a poner un lente dentro del ojo. Entonces explica un poco cómo es el proceso, sobre todo con esas técnicas que ustedes hacen modernamente que tienen ayudas de equipos, etcétera, etcétera. Fíjate algo importante, la cirugía de catarata ha evolucionado, por la tecnología ha evolucionado muy rápidamente. Hace 4.000 años, o sea, los egipcios fueron uno de los primeros que hicieron cirugía de catarata y lo que hacían era empujar el cristalino con un instrumento de bronce y empujaban el cristalino hacia la parte de atrás del ojo. O sea, le daban con una aguja aquí y tiraban el cristalino hacia adentro. En el tiempo, por supuesto, ha variado eso, no se hace así ni mucho menos, pero actualmente la revolución es hacerlo con una técnica que se llama facomulsificación del cristalino. La característica es que a través de una incisión pequeña, tú introduces un instrumento que su punta vibra o tiene una revolución a varios por segundo y eso fragmenta la catarata y la pulveriza, vamos a llamarlo así, y la aspira. Entonces en ese sitio es donde se mete el lente intraocular. Antes se hacía la extracapsular, se sigue haciendo en cataratas muy duras, pero ahí se abre más el ojo, se hace una incisión más grande de 5 o 6 milímetros, se saca la catarata completa y después se mete el lente y se toma punto. Entonces, lo ideal, a todo esto vamos, que lo ideal es operar una catarata blanda, operar una catarata tempranamente y no esperar a que se ponga dura. Porque mientras más dura o más ultrasonido tienes que hacer para fragmentar esa catarata o tienes que hacer la extracapsular tomando puntos. ¿Cuánto es la vía media? Porque a todas las cataratas le ponen lentes intraoculares. Mira, si no se pone lente intraocular, el paciente no ve. Por ahí deben ver unos pacientes que tienen unos lentes que son como unos huevos fritos Mm, grandes. Esos son pacientes que en su época no existía el lente intraocular o no se le pudo poner el lente intraocular. Lo ideal a todo el mundo es poner un lente intraocular y el lente intraocular va a variar porque existen varios tipos según corrijas de lejos, corrijas de cerca o un multifocal o un lente progresivo. Pero a todo el mundo tiene indicación de colocar un lente intraocular. Y ese lente intraocular corrige los otros vicios de refracción. Por ejemplo, si tú eres miope o tienes astigmatismo, el lente intraocular tiende a compensar o a corregir algo de la visión que tenía ese paciente por el otro vicio de deformidad del ojo. Sí, te voy a mostrar algo, fíjate. Esto no es a tamaño real, por supuesto, pero esto es el lente intraocular. Se ve ahí, ¿no? Sí, ajá. Entonces, los lentes intraoculares pueden ser monofocales, por ejemplo. Fíjate que el lente, bueno, esto está rayadito, pero el lente no tiene ningún halo como este. Ok, Entonces, este es un lente multifocal, o lo ok, que la gente llama progresivo también. ok. Con este puedes corregir lejos, intermedio y cerca de visión. Con este, de repente si es un paciente que no le puedes poner un multifocal por otras causas, la córnea no está bien o la retina no está bien, pones monofocal. Y el monofocal le puede corregir miopía o hipermetropía. Entonces, por ejemplo, con un monofocal, yo puedo dejar al paciente viendo de lejos, pero no me ve de cerca. Okay. O lo dejo de cerca, pero no me ve de lejos. Entonces, variará según la patología del paciente o qué lente decides. Ahora, hay un lente monofocal que mal llamado lo llamamos premium, pero todo lente es un premium, porque todos los lentes intraoculares corrigen, que le da visión de lejos y le da visión intermedia. Y el cerca puede ser que vea titular de periódico o una letra 12, vamos a llamarlo así, de computadora, pero la letra de medicamento no la ve. En sí, sí puede corregir los defectos refractivos, porque hay que tomar en cuenta algo. Cuando tú quitas el cristalino, cuando tú sacas el cristalino, la catarata, tú tienes que compensar el poder del lente que estás quitando. Y eso lo compensas con el lente intraocular Okay. que iría aquí. Ok. Fíjate, y entiendo que
cada vez más se usa la colocación de lentes intraoculares para vicios de refracción temprano, sin catarata. La pregunta es, ¿esa gente es susceptible de tener cataratas eventualmente después? Suponte una persona que se opera un lente ocular porque tiene una miopía muy grande cuando tiene 20 años de edad. Esa vida media de ese lente intraocular, cuando se tenga 60, ¿cuál le va a ser la evolución en términos de una catarata que le aparezca o ese lente va a durar de por vida? Fíjate, depende de la edad, si tienes razón. Por ejemplo, un miope alto, joven, yo no lo opero con un lente intraocular. Lo opero, es un lente intraocular, pero se llama fáquico. ¿Qué significa eso? Se coloca delante del Ah, cristalino. ok. Yo no le toco el cristalino, porque el cristalino no está opaco. Ahora, ese mismo paciente tiene 50, 55 años, le pongo ya un lente quitándole el cristalino. ¿Ok? Pero ese lente ya es para toda la vida. El lente fáquico no, porque el lente fáquico, cuando el paciente hace catarata, tengo que quitar el lente fáquico y meterle este. Pero ¿por qué no lo hago en un paciente joven? Porque hay mucho riesgo de quitarle el cristalino en un paciente joven. O sea, depende de la patología. Ahora, generalmente sí se está operando para poner un lente intraocular, pero ya una persona de 50, 55 años, y eso es lo que llamamos facorefractiva. Es decir, quito el cristalino, meto un lente para compensarle ese defecto refractivo que tiene, pero ya es una persona que es de mayor edad y ese lente es para toda la vida. Ese lente no lo cambio. Entonces yo generalmente, un paciente que me viene 55 años o 50 años, que quiere quitarse el lente porque quiere quitarse la presbicia y el defecto refractivo que tiene. Por ejemplo, un hipermétrope, que quiere ver de lejos y quiere ver de cerca. Entonces, lo puedo operar con un multifocal, pero yo le advierto que le tengo que poner el mejor lente que exista en el mercado, no mejor lente de calidad, sino el último, porque lo que estoy poniendo es para toda la vida. Y no es un lente que usted va a venir mañana y me va a decir, doctora, le cambio el lente. No, ese lente lo pongo, pero no lo saco. Es para toda la vida. ¿Cuánto dura en promedio? Entiendo que siguen operando primero en dos momentos quirúrgicos, porque la mayoría de las personas tienen catarata en los dos ojos. ¿Cuánto tiempo Sí, tarda una cirugía y por qué la hacen con la diferencia entre un ojo y otro? fíjate, bueno, aunque hay gente que la puede hacer, y eso se discute mucho, que se haga simultáneo bilateral. Generalmente uno lo hace en un niño que amerita anestesia general o un paciente con una discapacidad que no va a colaborar a la anestesia, porque la anestesia es local. Uno pone anestesia alrededor del ojo o tópica con gotas y opera. Pero generalmente uno opera un ojo y a la semana el otro. Porque si yo le estoy dando una anestesia local infiltrativa, es decir, inyecto alrededor del ojo, el paciente no tiene control del párpado, entonces tapo el ojo. Si es con tópica, el paciente se puede ir destapado. Pero generalmente uno opera un ojo, ve la estabilidad de cómo está viendo ese ojo y opera el otro. Puede ser con 2, 3 días de diferencia, pero generalmente aquí lo que ocurre es que si el paciente o se recupera económicamente o tiene un seguro y entonces el seguro le cubre a los tantos días y entonces por eso operamos un ojo y a la semana el otro. Pero principalmente es porque no le vas a dar anestesia a los dos ojos a la vez, a menos que sea un niño. Entonces, eso sí es diferente. ¿Y cómo está la disponibilidad de lentes intraoculares? Porque, bueno, Venezuela ha pasado por momentos difíciles para tener acceso a cosas de tecnología como esta. ¿Cuál es la situación en este momento en Venezuela? Fíjate, ahorita muchas compañías que se habían ido y el problema de importación ya tenemos. Lo que a veces dificulta es el costo del lente para el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente se quiere poner un monofocal, un lente, no es porque sea económico es malo, sino que su tecnología es diferente. Pero un lente multifocal, por ejemplo, o sea, lo que estábamos hablando Ujú. antes, un monofocal versus un multifocal. Entonces, el multifocal es un lente muchísimo más costoso. Es 3 veces el costo del monofocal. Entonces, sí, ya hay varias compañías que lo traen, y tenemos, bueno, no voy a nombrar Claro, compañía claro. comercialmente porque además no tenemos ningún interés económico, pero sí, tenemos, ahorita por lo menos tenemos 4 casas comerciales
que nos permiten a diferentes costos, no siendo de mala calidad, vamos a estar claros. Pero el paciente escoge lo que pueda ponerse, Claro. o lo que a veces le puede cubrir el seguro, ¿no? Pero sí hay una diferencia de precio según la tecnología del lente, vamos a llamarlo así. Bueno, Mari, creo que hemos ido por los aspectos más importantes de esta enfermedad que, como sabemos, es así un poco como las canas, las arrugas, que a todos de alguna manera nos va a llegar. Y un poco la idea es que la gente entienda, desmitificar un poco el tema de la patología ocular. Ya hablamos anteriormente de retinopatía diabética por lo frecuente y por lo severo, pero creo que eso fue suficientemente claro con tu modelo. La gente entiende un poco mejor cómo es la función del ojo, y creo que la gente iría a chequearse y a operarse con mucho más tranquilidad ahora que ya tienen toda esta información. Te doy las gracias, siempre invitada para estos temas. Vamos a seguir con temas oftalmológicos porque hay de todo tipo, pero creo que los temas de Pero, frecuencia son importantes. Glaucoma es otro tema que estamos pendientes, y sí, después enfermedades de la córnea, etcétera, etcétera, que son temas de frecuencia en nuestro país. Mari, muchas gracias. Un placer estar con nosotros. encantada. Dinos tus redes para que la gente te siga. Mis redes oftalmológicas es un poquito americana, pero es MAB, que son mis siglas, mi María Alejandra Benavides, y Ophthalmology, escrito en inglés, OPHTHALMOJ. Ahí es el oftalmológico, que es el más importante, ¿no? Así es. Bueno, amigos, no me queda sino despedirme de ustedes recordando nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M. Pueden escribirnos en el chat en vivo aquí abajo en YouTube, que les contestamos nosotros directamente. Propónganos temas que les sean de interés para ustedes, y preguntas, dudas, comentarios son bienvenidos. Se les quiere mucho, se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.